quebrantado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Nos vamos al versículo 11, por favor, ahí mismo. El versículo 11 dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hasta ahí, hermanos, celebremos la memoria de su santidad en esta hora. Mire, hermano, dice esta palabra: el Señor es el que nos libra. El Señor es el que nos guarda. Amén. Dice esta palabra, hermano, que Él es el que cambia nuestro lamento en baile. Dicen: me ceñiste de alegría, por lo tanto no estaré callado. Vamos en esta hora, hermanos, a alabar al Señor y no vamos a estar callados. Amén. Vamos a dejar que nuestro corazón se desborde en gozo, en alegría y en alabanza al Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das este día de estar en tu casa, Señor, de estar en este lugar para alabar y para bendecir tu nombre. Aquí estamos reunidos, Señor, agradecidos por tu misericordia y tu fidelidad. Hoy nos presentamos gloria y alabanza, porque solo tú eres digno, Señor, y merecedor de recibir toda la gloria. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestro lamento, nuestras tristezas, Señor. Todo, mi Dios, nos ha ceñido de alegría, y en esta hora no estaremos callados. Al contrario, Señor, estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y todos decimos: amén. Vamos así a alabar al Señor, hermano. Nos hemos congregado hoy para alabar a nuestro Dios. Amén. Cante con nosotros. Aleluya. Usando sus manos, hermano, usando su voz para alabar juntos al Señor. Por ti está
al Rey de Reyes en esta hora. En tu presencia somos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de Rey, yo soy, oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos.
hermano, dice Apocalipsis, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, amén. Vamos a decirle, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, para poderte contemplar, Señor, en la hermosura de tu santidad. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you and see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Señor, aleluya, porque tú eres santo, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos entrar a su presencia en esta hora y adorarle, amén. Podamos ir más allá, hermanos, solamente de la entrada del atrio. Podamos ir más allá, hermanos, y podamos cruzar, aleluya, hasta el lugar santísimo y adorar al Señor. Vamos así, hermanos, a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que ahí en su lugar, hermano, vamos, oremos en reverencia y démosle gracias al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Omar que nos dirija en la oración por la ofrenda.
Vamos a decirle, Espíritu Santo, bienvenido seas también a este lugar. Señor, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti. Vamos a decirle, hermano, bienvenido seas, Espíritu de Dios. Anhelamos conocerte, anhelamos cada día esa visitación gloriosa. Anhelamos, Señor,
Señor, estar en tu presencia día a día para adorarte y para exaltarte. Sí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Cuántos le anhelan? Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado
Mi vida nunca más será igual. ¿Cuántos realmente en esta hora han venido con un anhelo, con un deseo, con una necesidad? ¿Cuántos verdaderamente anhelan la presencia del Señor en esta hora? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle, Señor, que mi vida no sea igual? Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, levántame, Señor, restáurame. ¿Cuántos podemos decirle en una oración sincera? Veamos, hermano, al que está en medio de nosotros en esta hora. La unción del Señor está aquí. Veamos, hermano, al que merece la gloria y la honra en esta hora. Aquel que puede llenar y bautizar con su Santo Espíritu. Porque es la razón por la cual estamos aquí, hermano. Que nuestra vida se llene de su presencia. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Nunca más, Señor, volvemos a ser igual. Cuando la unción de tu Espíritu Santo viene y nos toca. Bien lo dice tu palabra, Señor, ahí en Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nunca más, Señor, podemos ser iguales. Y al estar aquí en este lugar, Señor, nos postramos ante ti, te adoramos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que cada día anhelemos tu presencia, que cada día busquemos más, Señor, de ti, que cada día nos sumerjamos más, Señor, en esa unción, en esa llenura, Señor, de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Así es el Señor, hermano, que viene, nos toca, nos llena y su Espíritu Santo viene y nos habla y nos ministra. Vamos así, hermanos, a pasar a la palabra del Señor, que Dios nos hable, amén, en esta hora, cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro del profeta menor, libro de Oseas. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. Cuando lo tenga, dígame amén. El profeta Oseas está después del profeta Daniel y lo sigue Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer primero la versión 60 y luego voy a leer la versión internacional. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Eran 4 reyes de Judá, de hecho. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás,
rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer. Bien, vamos a leer ahora, o escuchemos la versión internacional. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que la he titulado Aprendiendo unos de otros. Y vuelvo a reiterar qué importante es que cuando vemos la Biblia, a pesar de ver las maravillas de Dios, de ver la obra de Dios, de ver la gracia, el amor de Dios, qué importante es cuando nosotros vemos también la Biblia desde una perspectiva de manera personal, individual, de hombre a hombre, por así decirlo, en el cual podemos decir la vivencia, el episodio, la etapa de su vida que vivió este hombre de Dios, esta mujer de Dios, cómo se parece o es similar a la mía, a veces literal, a veces espiritual y a veces con una aplicación. Hace unas semanas iniciamos esta serie de mensajes y hablábamos primeramente de el profeta Jonás, cómo Jonás fue ese hombre que huyó de Dios. Y a pesar de que la gente, los quienes no tienen a Cristo, huyen de Dios, hermanos, obviamente. Para un cristiano no es una buena idea huir de la voz de Dios. La voz de Dios es esa voz que los hijos de Dios, conforme vamos creciendo en la fe, vamos afinando nuestro oído espiritual y sabemos cómo Dios nos habla de las diferentes maneras. Después veíamos el siguiente mensaje, después del profeta menor llamado Jonás, veíamos la vida del profeta llamado Amós, cómo es que este profeta, siendo un boyero, una persona con un negocio, apacentaba ovejas y cultivaba, cómo Dios le habla y lo manda a llamar. Y a pesar de vivir en un ambiente sumamente corrompido, ¿cómo vemos cómo Dios lo llama siendo una persona aparentemente ordinaria? Y hablábamos la semana pasada de esa parte de nuestras vidas que es muy natural, que nos sintamos ordinarios delante de Dios inclusive, y comprendemos que en realidad no. Todas las personas, todos los creyentes ante los ojos de Dios tenemos precisamente esa parte especial de Dios hacia nosotros, que Él nos ve más allá de lo que nos podemos ver. Es como cuando de repente usted se mira en el espejo y usted va a decir: ay, Señor, me hubieras ayudado más, ¿verdad? Pero no, mientras sus hijos lo vean con amor y su esposa deje que el mundo ruede. Ya la mamá con los años nos dice la verdad, ¿verdad? Sí, mijo, pues te quiero mucho, ¿verdad? Pero ya que estás grande, vamos a hablar claros. Ya, el que no ha superado eso, pues ahorita oramos por usted. El punto está, hermanos, que esa parte ordinaria y esa parte extraordinaria de parte de Dios. Esta semana yo quiero ocupar la vida de un profeta más, y precisamente un profeta menor. Me he dado a la tarea de solo tomar pequeños fragmentos de los llamamientos de estos hombres, porque los profetas menores en particular tienen algo muy interesante, y es que son de menor interés, por el hecho de no ser tan famosos, populares como los profetas mayores o los poetas de la Biblia, Job, David, no tener probablemente esa fuerza, astucia, valentía, diría alguien, ¿verdad? Un Moisés, un Josué. Pero detrás de la vida de cada de los profetas menores hay algo interesante que Dios nos quiere hablar a través de esos libros tan cortos, pero a la misma vez cargados de información que principalmente son enseñanzas para nosotros. La vida del profeta
Oseas, como ya he dicho antes, a este mensaje yo le he puesto por título La vida de Oseas, una misión encarnada. ¿Quién ha visto a aquellas personas que por ahí dijo alguien, verdad? Es que es bien fácil dar instrucciones, porque mira, tú la computadora me dices qué hacer, pero yo que estoy metido en esta bronca, oiga, como cuando habla para que le arreglen algo, no sé, la garantía de la lavadora, y ya le presionó a tal botón, y usted ve como 20 botones, ¿verdad? Ahora lo que va a hacer, y uno dice, pues que no prende, no sirve. Y uno se desespera al punto que uno dice, es que como tú no estás aquí viviendo lo que yo vivo, te es muy fácil decir qué es lo que tienes que hacer. La vida del profeta Oseas es algo muy similar. Él representa la vida de un hombre de Dios, que la enseñanza de esta tarde tiene que ver cómo la vida de los hijos de Dios en toda la extensión de su palabra somos una misión encarnada, hermanos. De hecho, somos la misión encarnada de la voluntad, del mensaje de Dios, de lo que Dios quiere hablarle no solamente a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, sino inclusive a aquellos que no conocen del Evangelio. Por eso cuando de repente usted diga, ¿cómo me va mal aparentemente, humanamente hablando? Obviamente estoy hablando de creyentes que tienen una vida buena delante de Dios, se cuidan, oran, guardan su corazón delante de Dios y dicen, ¿por qué vino esto? Lejos de verlo como una tragedia, como algo ilógico, algo irracional, hay que verlo como algo que tiene un propósito de parte de Dios. Obviamente si la vida del cristiano es una vida que se mete en broncas y luego en medio del problema, Señor, yo sé que tú estás conmigo, ¿verdad? Se ponen bien espirituales. Estas batallas son para los hombres y mujeres como yo, que no nos rajamos. Pues salga de su problema y corrijámonos delante de Dios, porque a veces nos metemos por cuenta propia. Este mensaje va dirigido a la vida del creyente, que sabe que día a día está manteniendo esa sana y buena comunión con Dios, pero de repente vienen esas etapas de la vida que todo se interpreta como una misión encarnada. Cuando hablamos de una misión encarnada, la vida de Oseas es, en mi opinión, la vida de un profeta del Antiguo Testamento más importante a considerarlo, porque la vida del profeta Oseas representa para algunos uno de los problemas de la interpretación de la Biblia o del carácter de Dios más difíciles de entender. Porque cuando se habla de la vida del profeta Oseas, se está hablando tal y textualmente como usted me acabó de escuchar. De hecho, la versión original también lo expresa de la siguiente manera. Hay dos opiniones en relación al inicio del libro del profeta Oseas. Uno, voy a compartir ambos y luego los centraremos. Unos dicen que la vida de este profeta llamado Oseas es una vida muy interesante, porque si lo leemos tal cual literalmente, pareciera ser que el profeta Oseas está en alguna manera obedeciendo a Dios, pero Dios le habla y le dice, Oseas, ve a cierto lugar, toma esa fornicaria, esa prostituta y cásate con ella. Y surge la pregunta de muchos pensadores cristianos y no cristianos. ¿Acaso Dios da órdenes como que te puedes casar con una prostituta, con una fornicaria? De hecho, el Antiguo Testamento, si tenemos el cuidado de leer la restricción a la cual Dios puso al hombre, al ser humano, al judío me refiero, en relación a este tipo de eventos, solamente fue a los levitas. A ellos sí en la ley les habló tajantemente que no se podían casar con una mujer de otro hombre. Pero a Oseas, para algunos intérpretes, dicen que el hecho de que Dios lo haya llamado a que se casara con una prostituta, dice esta posición, que este libro, el libro de Oseas, en su primer capítulo, es una expresión metafórica. Porque de hecho el profeta Oseas representa la manera de hablarle a Dios como oso, como león, como padre, como esposo. Y algunos dicen que no, Dios no le puede hablar al hombre, al profeta y decirle, cásate con una prostituta, con una fornicaria. Por lo tanto lo vamos a hacer metafórico, lo vamos a hacer poético. Esa es una posición.
para poder resolver el asunto de que Dios no permite que una persona se case con una prostituta, y menos que de la orden. Pero también existe otra posición, ahorita voy a centrarlas, vuelvo a repetir. La otra posición dice que también es muy sólida, hermano. Dice la otra posición que cuando usted lee atentamente el versículo 2, que yo me tomé el tiempo de leerlo con cuidado, usted encontró 3 veces la palabra fornicación. ¿Sí la anotó? Fornicaria, la ciudad está en fornicación, cásate con una fornicaria y tendrás hijos de fornicación. ¿Sí lo leyó? Bien, yo solo estoy introduciendo el mensaje. Esta segunda posición dice que en realidad cuando se presta atención a que 3 veces en un mismo versículo Dios le habló al profeta Oseas y le dijo que se casara con una mujer fornicaria, que la palabra fornicaria en sinónimo en la Biblia significa prostituta, lo que le estaba diciendo Dios no es que Oseas se estaba casando o se iba a casar con una mujer fornicaria o prostituta, sino que Dios le estaba hablando de manera, por así decirlo, metafórica, pero en un lenguaje simbólico. ¿Qué significa esto? Si usted recuerda en la Biblia, las veces que Dios utiliza la palabra fornicario se interpreta de 2 maneras. Se interpreta como algo espiritual. De hecho, a Israel le llamó fornicario, le llamó prostituta. Y se interpreta de manera literal. Así que cuando se lee el versículo 2, esta segunda posición dice que Dios le dijo al profeta Oseas: vas a ir a cierta ciudad en donde están completamente corrompidos en la idolatría, corrompidos hasta el tope. Y de ahí vas a tomar a una mujer. Estamos hablando del pueblo de Dios, hermano, no estamos hablando del paganismo. Vas a tomar a una mujer que ya tiene tendencias, ya tiene costumbres, ya tiene una vida de idolatría, y la vas a hacer tu esposa. Porque le dice: y los hijos que tengas van a ser hijos de prostitución o hijos de fornicación. Porque en los tiempos bíblicos, cuando una mujer en particular provenía de una descendencia o de una costumbre o de una cultura pagana, la mujer que paría hijos, perdón la palabra, pero es la correcta, la mujer que paría hijos no se le consideraba que ya era pura, sus hijos ya eran puros, sino sus hijos se llevaban el apellido, por así decirlo, o la fama o el apodo. En otras palabras, tú vienes de una tierra pagana, tus hijos son hijos de paganos. Y tercer lugar, cuando le dijo, porque la tierra está prostituida, está hablando que espiritualmente esa parte de Israel, específicamente de donde era Gomer, era una ciudad que ya le había dado la espalda a Dios y que ya practicaban la idolatría. Y hay cierta razón en ambas posiciones. Yo voy a contestar ambas posiciones. En primer lugar, la primera posición, que Dios le hable a un hombre y le diga: ve y cásate con aquella mujer, en ningún momento se puede juzgar que Dios está tomando una mala decisión. ¿Por qué? Simple. Porque una mujer pecadora o una mujer bajo esa vida, eso no exime que Dios le hable al hombre y cumpla un propósito. De hecho, hay historias en estos tiempos de mujeres que han salido en la pornografía y vienen a Cristo y no son tachadas, se terminan casando con hombres creyentes o miembros de congregaciones porque no se llevan esa fama. Así que en ningún momento Dios está faltando. El hombre lo escandaliza, pero Dios no está faltando. Y 2, si creyéramos que en realidad Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, cásate con esa mujer, pero te voy a avisar de antemano que esa mujer se va a prostituir, en ningún momento tampoco Dios está faltando. Porque Dios de alguna manera va a cumplir un propósito con los planes que nos está llevando a cabo. Que de hecho, hermano mío, ese es el sentido del mensaje. Cómo las misiones encarnadas en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros, tienen connotaciones generalmente tan extrañas para nuestro corazón, para nuestro día a día, que cuando observamos la manera en la que Dios se dirige, en la que Dios nos guía, en la que Dios permite que pasen asuntos, terminamos comprendiendo que nunca nos salimos de la voluntad de Dios en muchas ocasiones, sino todo lo contrario. El hecho de buscar a Dios también nos lleva a estas circunstancias. Yo quiero hacer una aclaración, por si hay algún raro, ¿verdad?, que por ahí dice:
qué bueno, yo escuché un pastor decir que Dios me puede decir, ve y cásate con esa prostituta. Así que voy a ir a buscar una a ver cuál. ¿Ah? Es que, hermano, la gente está bien loca. La gente está bien loca. No, el pastor dijo. ¿Cuál pastor? Uno de allá del Paso. No. Este es un caso aislado, totalmente aislado en la Biblia, el cual tiene un propósito y un desenlace con una providencia divina. Dirían aquellos jóvenes, ¿verdad? Pues voy a ver con cuál me quedo, voy a probar varias. No, no lo hagas, porque ahí no te pareces al profeta Oseas, ahí eres un total necio. Entonces, cuando vemos esta explicación en relación al libro del profeta Oseas, se dice que el ambiente histórico y político y religioso de aquellos tiempos, se dice que el pueblo de Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 1, la razón por la que Dios levanta a este profeta es porque el pueblo de Dios estaba a punto de corromperse. Sobre el profeta Amós, que hablábamos la semana pasada, el pueblo ya estaba corrompido. Pero cronológicamente en esta etapa, en este libro, el pueblo todavía no se corrompía. Se dice, como decimos de repente vulgarmente, el pueblo de Dios estaba coqueteando con Asiria y con Egipto. Porque el pueblo de Dios se había empoderado tanto política y económicamente, porque vivieron un tiempo de Dios que estuvo fuerte, estuvo bueno, que se confiaron de más. Y esa autoconfianza, como le pasa a veces a muchos de nosotros como cristianos, no es buena. Hermanos, que tú manejes tu carro sin gasolina una vez, está bien, Dios se apiadó de nosotros. Pero no lo hagas costumbre porque te vas a echar la bomba. ¿Sí me doy a explicar? Hermanos, que le perdonen un overdraft. No lo haga costumbre porque no significa que Dios le va a perdonar otro. El pueblo de Dios específicamente ese fue su problema. Los profetas de Dios se levantaron, los que quedaban, y empezaron a escuchar al pueblo, a los reyes, a los profetas. Y el pueblo de Dios volvió de hecho nuevamente a restaurar, que cronológicamente hablando es una historia preciosa sobre el rey Josías y otros asuntos que no voy a entrar en ellos. Pero el pueblo de Dios se restauró y en ese momento de bendición se dice que el pueblo, los pueblos paganos, los pueblos ajenos y entre ellos Nínive, hermanos, que se mete en toda la historia. Se dice que ya habían puesto su mirada en Israel con la intención de atacar y de conquistar. El pueblo de Dios, detrás de esa autoconfianza que tenían, comenzaron a la misma vez detrás de esa autoconfianza a expresar lo que verdaderamente había en ellos, que era miedo e inseguridad. Y ahí es cuando el pueblo de Dios, los reyes, comenzaron a coquetear con Asiria y con Egipto, con la finalidad de decir, mira, vamos a ser atacados. Lo más probable. ¿Qué te parece si hacemos alianza? Del pueblo de Dios haciendo alianzas con pueblos paganos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacer alianza era aceptar sus leyes, era aceptar sus costumbres y era aceptar sus dioses. A lo que Dios levanta al profeta Oseas, ahora sí ya lo voy a ubicar, con la finalidad de que el pueblo de Dios comprenda que lo que está a punto de hacer, lo que estaba a punto de suceder, Dios lo rechazaba. Yo le voy a decir algo interesante, hermano. Dios, generalmente cuando viene algo malo a nuestra vida, voy a poner primero como ejemplo. Cuando viene algo malo a nuestra vida, hermano, generalmente Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios utiliza muchos recursos. Por eso dijo alguien, parece que ni el Señor me dio chance. Sí, da mucha chance el Señor. Es grande, es generoso en misericordia. Lo que pasa es que nosotros la botamos, nosotros la cruzamos, la atropellamos, nosotros la tenemos en poco, la despreciamos. Y una vez que Dios habla una advertencia, un mensaje para evitar caer en un mal, precisamente la vida del profeta Oseas, vuelvo a repetir, es la vida del profeta que está encarnado tal cual para poder llegar a la conclusión, ¿por qué razón la vida de un hijo de Dios debe de aprender de la vida del profeta Oseas?
como una misión encarnada. ¿Te has puesto a pensar que la gran mayoría de las cosas que pasan a nuestro alrededor, hermanos, nada es casualidad? Nada. Todo lo que pasa alrededor de la vida de un cristiano, todo pasa por el filtro divino, todo. De hecho, Jesús dijo, de mi mano ninguno se me escapa. Dijo, yo tengo contados sus cabellos. Dice, yo conozco tu andar, tu levantar, tu despertar, tu dormir. A donde tú te vayas, ahí yo te voy a ver. A donde tú te escondas, también ahí yo te voy a ver. Así que lo necesario de todo cristiano es recordar que en realidad nada de lo que pasa a nuestro alrededor, nada es coincidencia. Mire, me ha tocado escuchar personas y en ocasiones aconsejar personas que me platican panoramas en la vida cristiana totalmente devastadores dentro del evangelio, hermano. Devastadores. No es algo oculto, no lo digo a manera de crítica, es parte de la enseñanza. Padrastros, padres que terminan violando a sus hijos de hogares cristianos. Me ha tocado escuchar hombres que literalmente llevan una vida perdida y aún así se paran en la iglesia y levantan las manos, y las mujeres los tienen que denunciar. Generalmente quien paga el pato es la mujer. Me ha tocado escuchar personas que llevan una vida doble, dos matrimonios, y a veces yo le digo, si con una no la aguanto, dos menos, pero bueno, cada quien valiente, ¿verdad? Con dos matrimonios por años. Me ha tocado escuchar cristianos que le terminan confesando que ese hijo no es su hijo dentro del evangelio. Y le puedo seguir la historia, no se trata de contar tragedias, pero lo que lo quiero ubicar es que todo lo que nos pasa en la vida dentro de Cristo, nada se escapa del filtro de Dios. Generalmente todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene una misión divina y es encarnada. Es cuando Dios le habla a sus hijos, a su iglesia, y le dice, nada de lo que te está sucediendo a tu alrededor es ni coincidencia ni casualidad. Todo ha pasado por mi filtro. Yo estoy hablando en Cristo. Todo ha pasado por mi filtro. Y si alguien pudiera decir, pastor, yo tengo algo más trágico que contar, veamos la vida de Oseas. Porque la vida de Oseas es una vida digna de una lección de vida para la vida del cristiano. A lo que surge la pregunta, ¿qué lección de vida aprendemos sobre la vida del profeta Oseas? En primer lugar, que cuando Dios nos llama a obedecer, también nos exige la posibilidad de experimentar un grado de dolor. ¿Sabe? Oseas fue un profeta que se tenía que levantar, pero Dios decide en su soberanía, en su voluntad, hacerlo totalmente diferente a los demás profetas. No fue Jeremías, no fue Isaías, no fue Daniel, no fue Jonás, no fue de los demás profetas, sino que este en particular, Dios quería expresar al entendimiento del hombre, literalmente, lo que él sentía que estaba a punto de suceder. El pueblo de Dios estaba a punto de caer en un juicio de Dios. Y Dios levanta a este profeta y le dice, Oseas, cásate con una mujer prostituta y vas a tener hijos. ¿Sabe? Qué difícil es para la vida de un profeta, sinceramente, hermano, no solamente emitir un mensaje profético, porque a muchos de ellos les costó la vida. A Jeremías lo lapidaron. Y le puedo seguir con la vida, pero no quiero desviar el mensaje. Pero qué difícil es para los profetas de Dios tener que obedecer no solamente lo que Dios dice, sino también lo que Dios exige. Oiga, como aquellos que se las dedican y se las gastan echándole a todos. ¿Y ellos qué? ¿Verdad? O sea, nomás ellos. ¿Y ellos qué? Y se la mantienen en la vida dando consejos. ¿Y la vida de ellos qué? Es que la vida no solo se trata de hablar, también se trata de vivir. También se trata de sujetarse, también se trata de estar en la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios en particular, cuando llama al profeta Oseas, lo hace vivir una de las vivencias más terribles que un hombre de Dios, que un varón masculino y que un judío puede vivir. ¿Y sabe cuál es?
casarse con una prostituta o con alguien que estaba a punto de prostituirse. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la misión encarnada, estamos hablando básicamente lo que Dios nos pide en el día a día de nuestra vida cristiana, y es la obediencia. A lo que surge la pregunta: ¿acaso será interesante pensar que cuando se obedece a Dios hay un grado de dolor? Existen muchos pasajes bíblicos en la Biblia que nos habla que cuando nosotros obedecemos a Dios, lo menos que podemos esperar, ¿sabe qué es? Que las cosas salgan bien. De hecho, hay una teología que así lo enseña, y no es incorrecta. El problema es cuando no se explica las letritas chiquitas. El problema es como cuando le dicen a la gente: tú ven y siembra. Y ahí va la gente y siembra, ¿verdad? Ahí van perdidos, cegados. Y lo digo en el sarcasmo. Pero a la gente nunca le dicen, ¿verdad? Ahora sé prudente con tus finanzas. Ellos se imaginan que por el hecho de sembrar, ahora sí, a gastar todo, porque ya nomás lo único que van a caer son dólares del cielo. Es que esto es real, hermano. Esta no es una broma. Suena sarcasmo, suena cómico, pero es real. Y debemos de comprender que a pesar de que existe la línea que el hecho de obedecer a Dios produce bendición, el hecho de obedecer a Dios produce protección, el hecho de obedecer a Dios abre puertas, el hecho de obedecer a Dios abre buenas tierras a nuestro favor. La vida del profeta Oseas también nos muestra el panorama que el hecho de obedecer a Dios también tiene un grado de dolor. Porque obedecer a Dios es aprender a encarnar lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Sabe? Obedecer a Dios y encarnar ese grado de dolor es la obediencia que también exige renunciar a nuestras decisiones personales. Eso significa obedecer a Dios en un grado de dolor. Saber que vamos a tomar decisiones que dolorosa o lamentablemente tienen que ver con renunciar a nuestras decisiones personales. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Se ha puesto a pensar la vida del profeta Oseas? Un hombre temeroso de Dios, se cuidaba delante de Dios, cuidaba su testimonio, y de repente viene Dios y le dice: cásate con una mujer de la mala fama. Porque obedecer a Dios, hermano mío, significa renunciar a nuestras decisiones personales. Oseas sabía que era Dios el que le hablaba. Oseas sabía perfectamente que la voz que le habló, no se sabe si fue una teofanía, si fue una visión, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que tuvo un trato con Dios, en donde Dios le habla y le dice: cásate. Oiga, hermano mío, tener que obedecer y renunciar a decisiones personales son uno de los asuntos que más nos cuesta trabajo tomar como decisión. Como por ejemplo, para hacerlo más específico, la palabra renunciar significa abandonar, significa desistir, pero ¿cómo cree? De manera voluntaria. ¿Qué pregunta voy a hacer en plena prédica? ¿A quién han corrido? No me levante la mano, ¿verdad? ¿A quién lo han corrido alguna vez de su trabajo? Que le digan: ¿te has corrido? Y luego que usted se agarre ahí con el jefe y le diga: pues ¿sabes qué? Pues no me corres, mañana vuelvo. Qué locura, ¿verdad? La palabra renunciar significa abandonar voluntariamente. En otras palabras, decir: tú no me corres. Ah, ¿qué crees? Yo renuncio. Y usted toma su dignidad, toma sus chivas, decimos los mexicanos, y usted sale por la puerta. Renunciar significa abandonar, desistir, pero de manera voluntaria. Cuando Dios le habla al profeta Oseas y le dice: cásate con la prostituta, Oseas prácticamente todos sus pensamientos de futuro los tuvo que abandonar y tuvo que obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios es renunciar a nuestras decisiones personales, como en el caso que la Biblia nos habla de Abraham. ¿Cuántos recuerdan cuando el autor dice que Dios le habla a Abraham y le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas? ¿Se figura a Abraham tener que renunciar por obedecer la voz de Dios a llevar a su hijo aparentemente a un sacrificio? ¡Qué gran decisión! ¿Se imagina el tiempo que vivió Job
en su dolencia, en su dolor. Y que Job hubiera dicho, yo no merezco estar así, Señor Jehová. Haz algo con mi vida. Cuando leemos el libro de Job encontramos que este hombre, aún en medio de toda aparente confusión de lo que estaba sucediendo, aún en medio de todo el dolor que estaba experimentando, este hombre se sentó sobre la decisión de Dios y renunció a su manera de pensar. De hecho, el mismo Jesús, el Evangelio de Lucas es el único que lo registra. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, orando al Padre, ¿qué dijo? Padre, si es necesario que esta copa pase, que se vaya. Lo traduciré al español porque ese es un lenguaje de modismo. Jesús, al ser hijo de carpintero, lo he explicado en otras ocasiones, lo más probable es que él no solo estaba relacionado con la madera, sino también estaba relacionado con las cruces. Y al ser judío estaba relacionado con lo que sucedía cada año, que en el tiempo de la Pascua unos eran liberados, pero otros eran juzgados y crucificados. Y seguramente le tuvo que tocar ver en algún punto de su vida todo el dolor que se cargaba con los latigazos romanos por el castigo. Y tener que saber que su vida iba a llegar a ese punto, hermano mío, le dijo al Padre, ¿sabes qué, Señor? Esta copa, si es necesario que pase de mí, lo que le dijo prácticamente a su Padre, si por mí fuera, yo evito el dolor. Algunos dijeron que Jesús se rajó. No. Otros enseñan que Jesús se acobardó. Tampoco. Es que cuando nos dan la oportunidad de tomar una decisión personal, tenemos todo el derecho a tomar una decisión personal. Pero él a la misma vez responde y dice, pero de ser necesario, si tú así lo quieres, si tú deseas que yo pase por este dolor, que pase por este calvario, que pase por este sufrimiento, que pase por esta tortura, que pase por este escarnio, lo haré. En otras palabras, hermano mío, él abandonó su decisión personal, abandonó su sentido común con la finalidad de obedecer al Padre. ¿Te has puesto a pensar que todo lo que nos sucede en la vida en Cristo, a veces no es bueno rehusarse? Es que a veces nos rehusamos, luchamos con Dios, luchamos con la palabra de Dios, luchamos con la obediencia a Dios. Esto es muy común en mis años de joven. Y no es que esté ya grande, pero los tengo tan frescos. Le decía a los muchachos, hijo mío, déjala, mira, no te va a dejar nada bueno. Es que ¿cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Estoy enamorado de ella. Y luego salían corazoncitos. Pero observa, les decía, observa, no tienes futuro en ella ni con ella. Porque piensan diferente, opinan diferente, creen diferente. Como aquellos cristianos que se aferran a trabajos, hermanos. Oh, ya le vamos a subir a la intensidad, Los cristianos que se aferran a trabajos. Que ya los tienen todos afanados, todos hartos, todos cansados, todos desesperados. Y ahí quieren estar. Y Dios de muchas maneras les ha abierto la puerta, mire, para que se vayan. Que obedientemente obedezcan a Dios. Y ellos dicen, no. Es que este es mi trabajo y lo agarran como si fuera el santo. Escucha a Dios. Dios nos llama también a que comprendamos que tenemos que abandonar nuestras decisiones y pensamientos personales por obedecerlo a Él. Oseas terminó obedeciendo a Dios, echó a un lado. Yo quiero creer sinceramente como varón que para Oseas no fue nada sencillo. Nada sencillo. Bajo cualquiera de los dos pensamientos que yo pueda considerar. Esta mujer ya se había acostado con un montón de hombres, o que la mujer que estaba a punto de casarse se iba a acostar con un montón de hombres, porque la palabra prostitución en la Biblia no se refiere a uno nomás. Se refiere que ya lo hiciste varias veces. Y Oseas, con la finalidad de obedecer a Dios, entendió que obedecer a Dios también se experimenta dolor. ¿Cuántos cristianos les es necesario alejarse de ciertas amistades tóxicas, dañinas? Pero no, después ¿con quién me junto, pastor? La Biblia enseña claramente que las malas amistades corrompen las buenas costumbres.
es clara. Se rebelan los muchachos, dicen que no tienen con quién hablar cuando la Biblia claramente te dice, Señor, te va a doler, pero en la obediencia va a traer bendición. En el momento, en el proceso, te va a poder, te vas a agüitar, tal vez te vas a sentir que no estás encajando, que hiciste algo indebido, pero al final te va a hacer un bien. Porque básicamente obedecer a Dios se experimenta un grado de dolor. Básicamente obedecer a Dios no solamente significa, hermano mío, abandonar una voluntad propia, sino también significa pasar por momentos difíciles. Ya me imagino bajo cualquiera de las dos posiciones, que volteaba Oseas a ver a su esposa, o decía, el Señor me ha pedido que te ame, aunque me pintes el cuerno. O volteaba a ver a su mujer Gomer bajo la otra posición y decía, te amo, pero no puedo quitarme de la mente que has estado con muchos hombres. Qué difícil decisión para Oseas tener que obedecer a Dios, porque obedecer a Dios se experimenta un grado de dolor. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que a pesar que obedecer a Dios se experimenta un grado de dolor, lo interesante de esto es que Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control de la situación. Dios tiene el control de las cosas, hermano mío. Las personas debemos de saber en la vida cristiana que nosotros estamos para tomar decisiones, no para cuestionar a Dios. Estamos para obedecer la palabra de Dios, no para negociar con Dios. Estamos para acatar la orden de Dios y no para rehuirle al Señor. Eso es algo interesante del mexicano. Lo he dicho en otras ocasiones, los mexicanos algo somos de los árabes. Algo somos. Siempre buscamos la salida. Siempre buscamos cómo escaparnos, siempre buscamos justificar, siempre buscamos culpar a alguien, cuando a obedecer a Dios también produce un grado de dolor. ¿Qué significa ese grado de dolor también? Que la obediencia también trae como resultado ser afectado directa o indirectamente. ¿Se ha puesto a pensar la fama que se cargó el profeta después de haberse casado con esta mujer? Figuremos un panorama. El tiempo de la boda, porque todo eso pasó, hermano. No lo dice el libro, no lo registra, no hay necesidad. El hombre se casó y las celebraciones judías no son como las nuestras, que a nosotros a las 4 horas, vámonos, nos corren de los salones, ¿verdad? No, en aquellos tiempos las fiestas duraban hasta semanas, hermano mío. Y se figura toda la habladuría que la gente decía sobre Oseas. Míralo, pobrecito, tanto que se guardó para Dios para que saliera con esa cosa. Míralo, ¿quién lo viera? Pudiendo agarrar una santa, salió con una encapuchada. Porque realmente obedecer a Dios se termina afectando directa o indirectamente. Y cuando hablo de que se termina afectando la vida directa o indirectamente, me refiero también a la vida de un hombre de Dios llamado Esteban. Esteban, cuando se plantó después de que Jesucristo asciende y se hace una revolución acerca del mensaje de la gracia, Jesucristo resucitó, hay un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Y es cuestionado por los fariseos y lo llevan a un lugar para que haga una defensa. Y este hombre les empieza a predicar, libro de los Hechos, les empieza a predicar y les empieza a decir, hay un Salvador desde los tiempos, y se los lleva hasta el Antiguo Testamento. Lo menos que podía haber sucedido y esperado este hombre de Dios era que el pueblo realmente se arrepintiera y que los fariseos realmente se retractaran de su manera de vivir. Sin embargo, por obedecer a Dios, la Biblia enseña que lo terminaron apedreando. La misma Biblia enseña que cuando nosotros obedecemos a Dios, no solo ese grado de dolor se experimenta, sino también dolorosamente somos afectados directa o indirectamente. Es que si me hubiera quedado callado, no estaría donde estoy. Es que si no hubiera hecho lo que hice, y yo estoy hablando de obedecer a Dios, hermano mío, Oiga, como cuando de repente uno tiene que hablar de Cristo, ¿verdad? No hay de otra. Dijo un brother, no hay de otra, lo tuve que decir. Que nos están dice, no, y que yo, y que mira.
aquí y allá y ya tengo ahí en la pared y que yo hago esto y yo hago aquello, y uno dice, ya no me aguanto las ganas de decirte que eso no está bien delante de Dios, y uno lo dice y pierde el cliente. Y uno lo dice y pierde la amistad. Y uno lo dice y pierde la ayuda. Y uno lo dice y pierde. Porque sí es cierto, hermano mío, el hecho de obedecer a Dios es una misión. El hecho de obedecer a Dios tiene como finalidad que nuestras vidas van a sentir en carne propia lo que estamos haciendo. De hecho, cuando Dios le dice a Oseas, cásate y ámala, ya Oseas no iba a ser un profeta cualquiera, en el sentido de que no iba a ser un profeta que iba a emitir el mensaje de Dios, sino ahora Oseas iba a experimentar en carne propia lo que Dios al entendimiento del hombre le quería transmitir que él sintiera. El corazón de Dios, hablando espiritualmente hablando, cuando observa que Israel está a punto de caer, el corazón de Dios se duele, el corazón de Dios se entristece, el corazón de Dios tiene que tomar una acción. Levanta a un profeta y le dice, mira, lo mismo que estoy sintiendo yo, lo voy a hablar al entendimiento del hombre. No solo quiero que se los digas, quiero que lo sientas. Por eso cuando nosotros somos llevados a obedecer a Dios, somos llevados a ser afectados directa o indirectamente. Y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque Dios quiere que lo sientas para que cuando lo expreses y lo transmitas, no sean solamente palabras, sino sean vivencias de lo que Dios quiere hacer, cosas buenas sobre los demás o inclusive sobre nosotros mismos. Como esas personas que de alguna manera, por más que se esfuerzan, no les va bien. Y van a Dios, gimen, lloran, perdón la palabra, moquean. Y están diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿No te has puesto a pensar que obedecer a Dios tiene un grado de dolor, pero también tiene una recompensa? Obedecer a Dios no solamente significa que tu vida va a pasar por un momento o un proceso difícil. ¿Y sabe cuál fue la recompensa de la muerte de Esteban? Que después de que Saulo de Tarso estaba observando a lo lejos cómo apedreaban a ese hombre y cómo ese hombre era capaz de dar su vida por un evangelio nuevo, cómo ese hombre era capaz de no retractarse y arriesgar y dar y morir dando su propia vida, la vida de este hombre es conmovida y pasa a ser de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Lo cual significa, de hecho dicen algunos escritores, que lo que realmente desató en el corazón del apóstol Pablo el prestar atención al verdadero evangelio de Jesucristo fue la muerte de Esteban. Porque ¿qué hombre va a ser capaz? Mire, los fariseos, es historia, los fariseos, cuando la veían difícil, se echaban para atrás. No, así son las cosas como usted dijo, jefe. Y se echaban para atrás cuando sus vidas estaban en peligro o estaban a punto de perder la chamba. Ellos no se arriesgaban. Y cuando Saulo observa a Esteban, que ve todo el panorama, que está en posición de ser apedreado de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, que está prácticamente viendo cómo los hombres cargan piedras, y lo he explicado anteriormente. Si usted piensa que los judíos, cuando hacían uso de la ley y el juicio, ellos agarraban piedritas así como que, a ver si lo oí en el diente. No, ellos agarraban las piedras más grandes que podían alcanzar y las dejaban caer sobre los hombres. Quiero que se figure al apóstol, a Saulo de Tarso, observando todo ese proceso, que sabe cuánto duró aproximadamente ese juicio. 1 hora. 1 hora para que Esteban se retractara. 1 hora para que el hombre debería de obedecer a Dios tuviera la chance de echarse para atrás y después decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. No, de ninguna manera. Tengo que obedecer a Dios. Sé que mi vida va a traer un testimonio. Sé que mi vida va a bendecir a otros. Y todo el proceso de 1 hora, de aquí a que ese hombre le dieron muerte sobre el juicio. Quiero que se ponga a pensar cómo aquel hombre llamado Saulo de Tarso observó. Ahorita este hombre se va a cansar. Ahorita este hombre se va a retractar. Ahorita este hombre va a decir que todo es una herejía. ¿Y cómo pudo ver que este hombre soportó todo eso? Y aún en medio de su agonía todavía repite las palabras de Jesús. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Seguramente Saulo de Tarso fue conmovido como inicio por la vida de un hombre que fue capaz de dar su vida. Porque obedecer a Dios cuesta.
pero trae recompensa. Obedecer a Dios, saber lo que Dios quiere de nosotros y que lo que estamos viviendo, escúcheme bien, no solamente nos va a forjar y nos va a dar madurez a nosotros, sino también va a bendecir a otros, hermano mío. Vale la pena esforzarse. Vale la pena. Te voy a poner un ejemplo. Como cuando los padres, yo lo viví obviamente. Éramos hijos nosotros. Diré esto con todo el respeto. ¿Quiénes tuvieron padres que parecían de acero? Sí me voy a explicar, ¿verdad? Oigan, no se enferman, no les da frío, no les da hambre, no les da sed. Y dice, caray, que es mi mamá, ¿verdad? Que es mi papá. Y uno va creciendo y uno va entendiendo que en realidad lo que hicieron es darnos ejemplo a no echarnos para atrás. Nos dieron ejemplo a esforzarnos, nos dieron ejemplo a luchar, nos dieron ejemplo a mantenernos firmes. Eso es muy bonito. ¿Te has puesto a pensar que la obediencia a Dios, las personas que nos rodean, les es necesario ver esa inspiración? Oseas, es cierto, fue afectado directa e indirectamente por la crítica. Pero cuando Oseas dio el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Dios, ¿sabes con qué fuerza y con qué carga se fue el mensaje? De hecho, históricamente el profeta Oseas, a pesar de que el plan de Dios, el juicio sobre Israel llegó, el pueblo comprendió el mensaje del profeta Oseas, que era que se retractaran de su idolatría. Porque son misiones encarnadas. Son asuntos que Dios dice, es necesario que pases por aquí. Tal vez ahorita no ves lo que va a suceder, pero las personas que están a tu alrededor van a observar tu conducta, van a observar tu actitud, van a observar tu testimonio, van a observar cómo te comportas y a ellos va a llegar la recompensa. Y ahí es cuando Dios utiliza nuestras vidas bajo una misión encarnada para que otras personas puedan venir al conocimiento de Dios. ¿Qué significa entonces aprender de la obediencia que vivió el profeta Oseas? La obediencia también significa no estar satisfechos con lo que Dios nos pide. La satisfacción se dice que es un asunto de mucha alegría. De hecho, la palabra satisfacción tiene que ver con algo completo. Por eso cuando la gente dice estoy satisfecho. Bueno, los mexicanos decimos estoy satisfecho cuando ya tenemos la comida aquí, ¿verdad? Ahí vamos nosotros. Hay que aclararlo. Ya estoy satisfecho y lo hago aquí. En realidad la palabra satisfecho significa completo, significa pleno, pero también significa feliz, también significa contento. Y lo interesante es que cuando Dios llama al profeta Oseas y le pide en obediencia que se case con esta mujer llamada Gomer, lo interesante es que Oseas tenía que tomar la decisión de saber que lo que iba a hacer no iba a estar satisfecho. Vente, hija, por favor. No iba a estar satisfecho. Él humanamente, él no se iba a sentir bien. Porque lo contrario a satisfecho es no estar bien. O sea, sabía que lo que iba a hacer le iba a afectar. O sea, sabía que lo que iba a hacer no se iba a ver bien en su reputación. O sea, sabía que lo que iba a hacer iba a luchar con su carne, con su moralidad. Pero cuando Dios le habla y le dice que la ame, y él actúa en la completa obediencia a Dios, nos habla de un Dios que nos dice prácticamente, no es tu lógica, no es tu razonamiento, no es tu sentido común. No es si te sientes cómodo o no, es mi obediencia. Es mi obediencia. Pero no me siento bien, Señor, hacer esto. Claro que no te sientes bien, porque vas a tener desventajas. Pero no me siento bien hacer esto, Señor. Claro que no te vas a sentir bien y yo tampoco, porque podemos salir perjudicados o probablemente ya no más beneficiados.
Pero Dios le habla al profeta Oseas y Oseas simplemente acata la orden de Dios. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Los significados de ambos. Oseas significa Salvador y Gomer significa tiempo finalizado, tiempo completado. Lo que nos habla de que cuando el pueblo de Dios ya estaba prácticamente con una decisión tomada de desobedecer a Dios desde la perspectiva política y ahí iba a afectar espiritualmente hablando, Dios levanta a un profeta con la finalidad de que el pueblo sea salvado de lo que ya estaba dicho para ellos. ¿Sabes? Obedecer a Dios muchas de las veces significa que aún de las malas cosas que ya hicimos acción, Dios nos da la oportunidad de retractarnos. Dios nos da la oportunidad de cambiar de opinión. Dios nos da la oportunidad de hacernos para atrás. Dios nos da la oportunidad de guardar silencio o de hablar. Nos da la oportunidad de levantar la fe o de guardar el corazón en santidad o de apartarnos del pecado, aun cuando nuestras vidas ya están encaminadas a la tragedia. Aun cuando ya están. Mira, espiritualmente hablando, humanamente hablando, nuestras vidas se mueven por decisiones. Y nosotros vemos un ejemplo, como cuando le pagan por quincena y ya se gastó el 80% de la quincena y apenas pasó la primera semana. ¿Se lo figura? Y usted dice, ¿y cómo le voy a hacer? Ahora, imagínate espiritualmente lo que nosotros generalmente no podemos ver y muchas de las ocasiones dolorosamente no podemos entender. Que Dios ve que nuestras vidas llevan decisiones encaminadas y Dios nos habla porque nosotros no podemos ver o entender en ocasiones y nos dice, detente. Pero es ilógico, ¿cómo me voy a detener? Detente, pero ¿cómo lo voy a hacer si esto no está bien? Y Dios nos detiene. Oseas era prácticamente llevándolo a un panorama metafórico, no como libro, como autor, como profeta. En aplicación representa a Dios diciéndole al pueblo, ¿sabes por qué quiero que te detengas? Porque yo te amo. ¿Sabes por qué quiero que me obedezcas? Porque yo te amo. ¿Sabes por qué quiero que hagas aquello que es ilógico para ti? Porque yo te amo. ¿Sabes por qué quiero que renuncies a eso? Porque yo te amo. ¿Sabes por qué quiero que creas y avances? Porque yo te amo. Y Gomer representa la vida, el pueblo de Dios, que prácticamente ya estaba rumbo al acecho de la caída. Lo que muchas de las veces nos pasa a nosotros. No es sencillo obedecer la misión de Dios. Cuesta mucho, hermano. Cuesta mucho, en serio. Duele. Se caen muchas lágrimas. A veces se cierran los ojos y uno no quiere ver. A veces en el silencio uno le dice a Dios, no más porque lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien, pero por mí ya hubiera renunciado. Señor, no más porque tu palabra ya me habló tantas veces que es necesario y es tiempo de cortarlo todo. De lo contrario, no lo hacía. Seguramente si no se hubiera casado Oseas con Gomer, el mensaje de Oseas, inspirado por Dios para hablarle al pueblo, seguramente, hermano, solo hubiera sido un mensaje oral y nunca encarnado. Por eso cuando tú le hablas a alguien y le dices textual y literalmente, oralmente, es que yo te puedo decir que Dios está contigo, es porque tú ya lo viviste. Cuando tú le dices a alguien, es que lo que te estoy diciendo es que en realidad Dios te ama, es porque tú ya experimentaste su gracia, su perdón, su misericordia, y la ves cada mañana, y esas palabras se transforman como una espada sobre esos corazones, ya sea para destrozar o ya sea para penetrar la gracia de Dios. Por eso cuando tú estás ahí en esas situaciones y la gente nos voltea a ver
Generalmente miran nuestro rostro, miran a ver si sonreímos todavía, miran a ver si estamos contentos, miran a ver cómo hablamos, nuestro tono de voz. ¿Por qué? Porque quieren saber si en realidad el cristianismo es algo que se encarna o simplemente es una religión más de las que hay sobre la humanidad. Por eso vale la pena obedecer a Dios y saber que nuestras vidas es una misión encarnada, que nada de lo que nos pasa está fuera de la mano de Dios. Póngase de pie en esta tarde.